Bien, está en línea para conversar con nosotros y para introducirnos en algo que está muy vinculado a lo que planteamos en un bloque anterior, ¿no? Esta presentación que ha hecho la ciudad de Nueva York para querellar a las grandes plataformas de comunicación por lo que entiende son su afectación sobre la salud de los niños y en un momento para nosotros en donde cuestiones tales como el debate al respecto de la libertad, pero fundamentalmente el principal interrogante que hay sobre el ejercicio de la libertad, que es la educación, están generando nuevamente debate y polémica al respecto. Y entonces tomamos una columna de Ricardo de Tito, que lleva por título Sarmiento y las bases de la libertad, para hablar de estas cuestiones. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Buen día, José Luis. Muy bien, gracias por el llamado. No, por favor, siempre es interesante y placentero para nosotros ponerte en atención de nuestra audiencia. Decís, el actual cataclismo educativo precisa una completa revolución del sistema a la altura de la que en su momento encabezó el ilustre sanjuanino. ¿Cómo conexan esos dos términos? Bueno, es evidente que estamos en un proceso de decadencia del sistema, de conjunto del sistema de educación, y que, digamos, las bases sobre las cuales se construyó toda la estructura administrativa, burocrática, pedagógica, es algo que el siglo XXI no resiste los funcionamientos planteados hace 150 años. Entonces, cuando en aquel momento la gran revolución educativa, porque no puede tener otro nombre, lo que Ujú. encabezó Sarmiento, no solo en Argentina, sino en Chile, en Uruguay, Paraguay, en Venezuela, como modelo americano, que era alfabetizar, o sea, que Ujú, la gente ujú. pasara del analfabetismo a saber leer y escribir, o sea, y las cuatro operaciones fundamentales, digamos, ¿no? O sea, la escuela como institución Sí. liberó o fue, digamos, una unidad redentora de los ciudadanos y de la sociedad en la medida que los dotó este, de algo fundamental para enfrentar la vida. Bueno, hoy es evidente que se imponen cambios decisivos en los modelos educativos y, digamos, ni siquiera diría empezando por dónde, sino que para el conjunto del sistema en el cual una pieza decisiva es también la formación docente, ¿no? O sea, Ujú. la capacitación para trabajar en condiciones que son completamente distintas a las planteadas en el modelo clásico. Claro. Ahora, en este sentido, vos decís lo siguiente. Su despedida formal, Sarmiento, en el 74, 1874, rinde cuentas del sexenio. Dice, el progreso de las rentas ha seguido año en año, una proporción igual en su aumento a la que han alcanzado la educación del pueblo, la correspondencia epistolar, la inmigración, el consumo de papel, que es la medida del movimiento intelectual, la vialidad y la telegrafía. De 1.000 niños en los colegios nacionales en 1868 se pasó a 4.000 en 1873. En 1852 había 20 escuelas costeadas por el Estado de Buenos Aires y ni ese número en el resto de las provincias. Hoy hay 1.117 escuelas públicas. En 1868 había una biblioteca popular en San Juan. Hoy hay 140 distribuidas en todos los pueblos. En 1868 la comunicación con Europa se hacía en 4 vapores mensuales, ahora se hace por 19. Hasta 1868 se invertían 51.000 pesos en libros y en los 2 últimos años asciende a 174.000 pesos por año. Después agregaba, han sido construidos o están en vía de construcción el Colegio Nacional, su laboratorio de química, el gabinete de física, la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba, y cerraba diciendo Sarmiento, si hay industria que deba ser fomentada por el gobierno, es aquella que reproduce, difunde y populariza los trabajos del pensamiento, los progresos de la ciencia o los datos administrativos. Debo decir que leyéndolo me emociona muchísimo.
este, todo lo que logró este gigante en una gestión. Y todo esto de alguna manera vos decís que no solo está en crisis, sino que está en riesgo de desaparecer. Bueno, porque aquí hay un tema, José Luis, que me parece que es muy oportuno en este momento en que estamos discutiendo asistiendo a discusiones tan importantes como la del presidente con Lali Espósito, por Twitter, ¿no? Que haya fallas estructurales, que el sistema esté dando lugar a pozos de corrupción, manejos poco transparentes de fondos, en todos los ámbitos de el arte, la ciencia, la cultura, la tecnología, los institutos de investigación, todos están sospechados de manejos de discrecionales, como mínimo, digamos, ¿no? Ahora, esto nos presenta un grave problema, porque algunas instituciones o las instituciones, tal cual están estructurados, hayan caído en manos de manejos corruptos, significa que las instituciones no sirven, que hay que reemplazarlas por otras, que hay que crear otros mecanismos de control, de manejo transparente, etcétera. Bueno, creo que estamos en un cruce de caminos en el cual el abuso de la palabra libertad pone en riesgo la esencia misma del concepto de libertad. El concepto de libertad está ligado al concepto de erradicar la ignorancia, de fomentar la instrucción, la educación, la cultura, el conocimiento, la cercanía con las artes, la inversión en ciencia y tecnología. Sin eso no hay camino hacia la libertad. Ahora, sí, para achicar presupuestos se utiliza como argumento la venalidad o la corrupción que pueda haber en algunos estratos del Estado, caemos en una verdadera trampa, porque entonces, y yo lo escuché decirlo al presidente en una entrevista que le hicieron unos periodistas de La Nación Más hace 2 días, el Estado es una organización delincuencial, dijo. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? No tiene que haber más CONICET, no tiene que haber Fondo de las Artes, no tiene que haber Ministerio o Secretaría de Educación, no tiene que haber escuelas. Me explico lo que quiero decir, sí. O sea, que la institución esté en crisis, haya fracasado, esté en decadencia o sea sospechada de manejos turbios, no significa que de por sí no sirva. Por ejemplo, el más clásico, los sindicatos, es evidente que, digamos, buena parte de ellos están en manos de mafias que velan por sus propios intereses y no por los de los afiliados. Obvio. Pero eso impugna al sindicato como estructura que podría ser una genuina representación de los afiliados. Bueno, en algún momento lo fue, durante muchos años lo fue, hasta que se corrompió. Entonces, de lo que se trata, o es por lo menos de estudiar el problema con seriedad y no de atacar, digamos, poniendo una bomba neutrónica, que porque hay corrupción hay que destruir todo. Porque con el mismo concepto, entonces, ¿qué razón de ser tendría que Milei se haya presentado como presidente de la nación si él opina que de por sí el Estado es una organización de delincuentes? O sea, no tendría razón de ser su simple participación en el mecanismo. Porque sería sumarse, de hecho, a una organización que por definición es corrupta. Además que esto pone en tela de juicio toda la estructura social en la que vivimos desde hace por lo menos 200 años, 150 años en Occidente. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención o subrayar es que se sale con más educación, no con menos. Se sale con más cultura.
Por supuesto que también con más transparencia, con Obvio. mecanismos de control, con participación ciudadana desde las bases mismas del municipio, de la estructura más cercana, más pequeña, que es lo que planteó Sarmiento y fue un poco como ideó el sistema. Cuando él planteó el tema que vos leías, y que yo cito, que es que de una biblioteca popular se pasó a 140, lo hizo en base a gente que puso el hombro para hacerlo. No fue con el Estado activo, con el Estado invirtiendo, como bien dice la cita, en mayor compra de libros, en compra de resmas de papel, etcétera, etcétera, que era o instalando y desarrollando la telegrafía o el observatorio astronómico en Córdoba, etcétera. Entonces, libertad individual y social, con educación, pero con un Estado puesto en la tarea que le corresponde, digamos, que es velar por el interés común. Claro. No es tan difícil de entender lo que, digamos, lo que estoy planteando. Y a mí me parece que con la cuestión de los recortes presupuestarios, o como vos me decías la última vez, con solucionar los problemas de la mega economía, se está atacando puntos nerviosos clave de nuestro futuro, que es el sistema educativo. Sí, bueno, ahí también yo creo que, a ver, el predicamento actual está pasando por por un nivel donde lo que se está diciendo es, bueno, resolvamos el tema de la macro. Creo que este presidente que eligió una mayoría importante en la Argentina solo tiene eso como objetivo central. Evidentemente tiene que haber otros actores que tengan la capacidad de volcar pensamiento y acción en los otros temas, ¿no? Yo no soy exégeta de nadie, ni intentaría hacerlo, mucho menos de Milei, persona de la cual hubiera querido enfáticamente que no fuera presidente, pero bueno, estábamos entre Guatemala y Guatepeor. Pero sí digo que probablemente cuando el tipo hace la afirmación que hace con respecto al tema del Estado, se refiere a este Estado, que lo han destruido y lo han transformado en 1000 cuevas de Alibaba y los 300 ladrones, ¿no? Creo que... Bueno, sí, pero él lo extiende a un concepto general. Lo que dijo en Davos fue eso. Él dice que el Estado de por sí es una estructura, se parece el Lenin de la época del comunismo, lo que está planteando. Digo, estamos en una situación en la que evidentemente hay un amplio sector del país que quiere modificar el modelo sobre el cual hemos funcionado en los últimos varias décadas. Ya no quiero discutir desde cuándo, que es una discusión de otro orden. Pero efectivamente la estructura de partidos políticos, ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Es un modelo que va a liquidar la independencia de los poderes? ¿Cuál es el modelo? Porque en el fondo, al ponerse en tela de juicio el tema de la educación popular, digamos así, o del ejercicio de la soberanía popular por la vía del estudio, del avance de las ciencias, de la cultura, de las artes, etcétera, se están cuestionando bases mismas de la vida de las generaciones de nuestros hijos, nuestros nietos, abandonados al libre albedrío, a que sea lo que Dios quiera con ellos. Aquí hay un cruce de caminos en el cual hay que tener mucho cuidado de cuidar y defender aquellos aspectos en los que la sociedad logró conquistas generales, en las cuales no podemos permitir que se retroceda. Y la educación es casi el ABC de toda esta historia. Por eso las citas de Sarmiento, cuando él dice: yo creo en la libertad, pero la libertad es la libertad del hombre. Recordemos que la base de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre. Digamos, el sentido de lo que
el presidente critica como sociedad occidental. Así es. Como siempre, gracias por compartir con nosotros. Un abrazo, buen fin de. Bueno, bueno, muchas gracias, hasta Nos cualquier vemos. momento. Nos vemos. Bueno, Ricardo de Tito, hablamos de estas cuestiones partiendo como lo hace él en su conocimiento preciso de la historia de uno de los más grandes de la historia argentina, ¿no?